Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. Pero hay que entender que en ese tiempo, cuando Jesús pronunció esas palabras, no se hacía enteramente la voluntad de Dios en el cielo, puesto que había ángeles rebeldes. Volvemos al punto, ya negaste lo que dijo el Señor, No. como se hace en el cielo. No, dice, hágase tu voluntad, como en el cielo, también sobre la No, tú tierra. dices que no, que porque había un grupito. Nosotros también utilizamos esas expresiones. Decimos, límpiame tanto aquí como acá también. Pero lo que está expresando Jesús, quiero que todo esté en orden. Como está ahorita en el cielo, quiero que también aquí oren por eso. Nunca les dijo oren por el cielo, oren por Satanás que anda de rebelde. El concepto me parece inventado. Ni tampoco por Satanás. Pues él me está diciendo que ese grupito... ahí no las cambias. No, pues es que él dice que un grupito andaba fuera de orden. Así es. Y que sí se hacía y no se hacía la voluntad, pero el texto dice sí se hacía. Es que es el conocimiento de saber de que había esa rebelión en el cielo. Ajá. Nos ayuda a entender que enteramente no se hacía la voluntad de Dios en el cielo. Entonces, ¿cómo debemos entender las palabras de Jesús cuando dice que se haga tu voluntad como en el cielo, también sobre la tierra? Es de esa manera, que Jesús en ese tiempo nos enseñó a pedir que se hiciera la voluntad en el cielo y también sobre la tierra. Sí, es ahí donde se estanca es precisamente donde se estanca ya el punto, porque yo ya no puedo avanzar contigo cuando estás negando las palabras literales del Señor. Como se hace en el cielo, es más, la Biblia Dios habla hoy, chécalo, y otras Biblias dicen, así como se hace en el cielo tu voluntad, quiero que se haga. Sí, de hecho, sí me gustaría que me permitieran investigar otras traducciones, Es bien interesante. pero así es como nosotros lo comprendemos. Bien, mis amigos, así terminó el intercambio con estos dos testigos de Jehová. Yo quiero decirles a todos los testigos de Jehová que nos escuchan que así no se estudia la Biblia, violando lo que literalmente dijo el Señor por una postura mía ajena al texto, que porque había rebelión y los ángeles en el cielo, entonces sí se hacía la voluntad, pero no del todo. La Biblia no se debe de violar en las declaraciones claras, directas del Señor o de los apóstoles, y menos para sostener una fecha, para sostener una doctrina extrabíblica y luego decir que digan los testigos, es que así nosotros lo entendemos. No, Jesucristo dijo que así como se hacía ya la voluntad en el cielo, y usted lo puede corroborar en las versiones de la Biblia, pedía que se hiciera también. Ese también perdería su esencia en la sintaxis si decimos que no se hacía. Entonces ese también en la tierra, como en el cielo, también en la tierra, pierde su esencia. Están desmembrando la sintaxis de las palabras del Señor. Quiero escuchar al teólogo desde Rancagua, Chile, a mi amigo Rodrigo Holguín. Rodrigo, ¿qué opinas de este diálogo de cómo los testigos de Jehová violentan el Padre Nuestro a favor de la idea de los norteamericanos para sostener una fecha fallida del fin? Adelante. Bueno, hay que tener mucha fe, una fe mayor que la Biblia, para creerle a un grupo de personas por encima de la Biblia. Lo repito, hay que tener mucha fe para creerle a personas por encima de la Biblia, aunque la Biblia ya es su evangelio diferente. La particularidad de los que traen evangelio diferente es que tienen que negar el texto claramente escrito y claramente ya explicado por la misma Biblia. Eso es algo impresionante que la Biblia tiene, que la Biblia se explica, se enseña ella misma. Entonces, cuando nosotros identificamos una doctrina de hombre, lo que siempre vamos a ver es este patrón en común, que la gente se apoya en un terreno movedizo, arenoso, donde no puede tener certezas de lo que dice y tiene que caer en la ambivalencia, como usted claramente la identifica. Por un lado tengo que decir una cosa y después decir otra, tener un doble juego de palabras. Y esa es la particularidad de la doctrina de hombre, de la doctrina de engaño,
que no está conforme a las Escrituras. Si yo digo que antes no se hacía la voluntad de Dios en los cielos, entonces el texto está mal. Cristo se equivoca al orar el Padre Nuestro, hágase tu voluntad, la tierra como se hace en los cielos. O sea, ¿cómo se quiere Dios que se haga la voluntad? ¿Y dónde quiere que se haga? En la tierra. Pero ¿cómo exactamente? ¿Cómo en los cielos? Acá en la tierra. Entonces, si tomamos textualmente la palabra de un testigo, es mala la acción de Cristo, no sirve, porque me está diciendo que la voluntad no se hacía, entonces que no se haga la voluntad de Dios en los cielos acá en la tierra, entonces es una pésima oración lo que Cristo está enseñando, contradice radicalmente lo que Cristo está enseñando. Otro segundo concepto, también de hablar de que Satanás fue arrojado a la tierra, bueno, sí, en el Génesis paseando con Eva, ¿cómo fue que llegó ahí? ¿Cómo fue que llegó a la tierra a encontrarse con Eva si aún estaba en los cielos? Al menos que ese sea otro personaje, ¿no? También Ezequiel capítulo 28 y Isaías 14 tienen otro gran problema, con un gran tomo de la Biblia. Otro tema importante, que si a partir de 1914 se empezó a hacer la voluntad en los cielos. Ok, ¿cómo me pueden afirmar eso con Biblia? ¿Según quién? Según sus propios análisis, según ellos. ¿Y por qué? Supuestamente, porque leí un poco el folleto, me metí a la página de los testigos de Jehová y leí rápidamente el folleto, decían que en esa época vino a ser en 1920, 1914, cuando Satanás se arrojado a la tierra, empezó a ocurrir la guerra. Y yo pregunto, ¿y la guerra de Roma quién la llevó a cabo? La guerra de los espartanos con los persas, ¿qué la llevó a cabo? El montón de guerras que hicieron los israelitas con un montón de pueblos, ¿qué las llevó a cabo? ¿Quién llevó a cabo las guerras que se hicieron en los imperios persas, mayas, aztecas? ¿Quién llevó a cabo esas guerras si Satanás estaba en los cielos? Bueno, es algo difícil de explicar, ¿no? Porque si no, hasta en 1914, para aplicar una guerra mundial, que Satanás fue el que la organizó, y bueno, pero curiosamente, y las guerras que hubieron anteriores, y el montón de muertes que hubieron en la historia, ¿qué las llevó a cabo? ¿Cómo se organizaron si Satanás estaba en los cielos? Bueno, es totalmente incongruente e incomprensible. Y por otro lado, la voluntad de Dios se empieza a hacer, ¿no es cierto? 1914, el cumplimiento de esta acción, 1914, hágase tu voluntad en los cielos, acá en la tierra. Bueno, digo que es el peor gobierno de Cristo, es peor gobierno que los humanos, el gobierno de Cristo, porque si en 1914 Cristo se entronizó en los cielos, según la propia filosofía de los testigos, por consecuencia se entronizó, y hasta ahí no se hacía la voluntad, y se empieza a hacer la voluntad con los cielos acá en la tierra. Bueno, es el peor gobierno que Cristo ha realizado y es un personaje digno de seguir, Jesucristo, según palabras de los testigos de Jehová. Porque si en 1914 vemos ahora cómo está la tierra, cómo está el mundo, bueno, Cristo no es un buen gobernante, indiscutiblemente. Porque si es literal lo que dicen, como ellos los interpretan, ¿no? Como ellos lo están interpretando, ni siquiera llegamos a un concepto de literalidad, ellos lo interpretan así. 1914 es el empezamiento para empezar a hacer la voluntad de los cielos, que recién ahí se hace la voluntad de los cielos, y Satanás es arrojado. Bueno, tiene otro problema con el capítulo 12 de Apocalipsis, porque la guerra de los cielos es una guerra escatológica, todavía no ocurre. Satanás todavía no es echado de los cielos, sigue acusando a los hermanos. ¿Quién nos acusa ahora? O ya no hay nada que nos acuse, dicho de paso. Otro concepto que también no me aclara esta explicación de los testigos de Jehová es que si Cristo es entronizado en los cielos, hacer su voluntad en los cielos, acá en la tierra, ¿por qué no se manifiesta la voluntad acá en la tierra si ambas cosas deberían ser consecuentes en base a la oración de Mateos? Bueno, nada me explican, de hecho contradicen la Biblia, contradicen un montón de textos, y para creer como cree un testigo de Jehová uno tiene que renunciar a lo que la Biblia dice indefectiblemente y creer a lo que dice un librito que enseña realmente la Biblia. Por lo tanto, no es Dios revelándose a nosotros, se está revelando una organización, no tiene nada que ver con el Espíritu Santo, ni con su palabra, ni con la voluntad de Dios. Cambio. Excelente, profesor. También quiero un comentario, profesor, si fuera posible, de que Cristo fue entronizado rey en el cielo en 1914. ¿En qué sentido lo dicen estos señores testigos de Jehová? Lo pregunté, pero nunca pudieron contestar. ¿Qué te parece, profesor? Teníamos un cielo desgobernado, Jehová soportaba el desgobierno, él no estaba en su trono, o sea, no había reino en el cielo, sino hasta 1914 cuando entronizaron a Jesucristo.
Qué raro, ¿no? Porque tenemos muchas escrituras que Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra, eres rey grande en los cielos, Jehová afirmó en los cielos su trono, etcétera. Este fue el primer encuentro con los testigos en el punto. Voy a preguntarle a otros de ese cielo desgobernado, ¿cómo sería, profesor? ¿Qué te parece? Cambio. Bueno, establecer que Cristo murió allá en el año 33 y recién no empezó a gobernar en 1914. Cristo es otro personaje sumamente flojo, pastor. Mire, pasar un montón de tiempo en los cielos sin gobernar. ¿Qué es lo que hizo Cristo en ese periodo? Buena pregunta. No es tan solo eso, sino que qué pésimo gobernante es Dios, ya que tiene que esperar a que a estos hijos se le antoje gobernar en 1914 para recién, ¿no es cierto?, que bueno, que haya orden en los cielos. Entonces Dios no está omnipotente, me está enseñando un Dios que la Biblia no enseña. Bueno, quisiera leer algún versículo. Dice Daniel 4:17, la sentencia es por decreto de vigilancia, dicho a los santos de resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, a quien es él, y lo da y constituye, y sobre él más abajo de los hombres. Estoy leyendo Reina Valera 60, de que por lo menos la Biblia enseña que acá en la tierra gobierna Dios, es el que está a cargo, y eso es lo que la Biblia muestra. Si leemos algún salmo, acabados con furor, acabados con los que sean, y sepárese, Dios gobierna a Jacob y hasta los confines de la tierra. Bueno, nuevamente la Biblia me habla de que sí, Dios estaba gobernando, pero para los testigos estos textos parece que no son competentes, ¿no? Salmo 112, versículo 5, el hombre de misericordia presta y gobierna su santo juicio, y es así como Dios ministra a los hijos de Dios, ayuda a que ellos gobiernen. Es más, si buscamos muchos textos en el Nuevo Testamento donde Dios reina el Señor sobre toda la tierra, sobre su cielo, entonces ¿qué hacemos con esta gran cantidad de textos del Antiguo Testamento que la Biblia nos dice que Dios gobierna, Dios reina, Él es Señor? Bueno, creo que, como vuelvo a decir, hay que tener más fe en los hombres y más fe en literatura externa que en la Biblia para terminar leyendo este tipo de ideas. Muy contradictoria la doctrina de los testigos de Jehová, pastor. Qué perezoso Jesucristo, ¿no? Esperar del 30 a 1914 para esperar a hacer algo. Cambio. Sí, increíble. La Biblia dice que se sentó a la diestra del Padre esperando lo que resta, hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, y el postrer enemigo que será vencido será la muerte. Pero claro que se refiere al triunfo del Evangelio, a la supresión de los pecadores, los impíos, del Satanás mismo y de la muerte hasta el final. No vemos coronado a Jesús, pero lo vemos coronado de gloria. Entonces Él venció, despojó principados, potestades, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Pero siempre se refiere a la tierra, profesor. Siempre se refiere al triunfo de Cristo sobre los malos, sobre los pecadores, nunca al cielo. El cielo nunca ha estado sin gobierno, ¿no? La oración modelo, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces cobra sentido, ahora sí, cuando no tergiversamos la palabra del Señor. No sé si en el canal alguien quiere participar en el encuentro. Haga su pregunta, haga su comentario. Cambio. Pastor Gamaliel, no solamente referente a este tema, sino en lo general, todo este ejercicio que has venido desarrollando es muy, muy interesante y sobre todo que nos despierta a indagar más en base a esto que exponen muchas veces los testigos de Jehová. Y mencionabas tú en una ocasión acerca de un libro que nos permite abundar más sobre estos temas. Yo confiaba en que no era necesario anotarlo, toda vez que podía checar los resents y allí consultar el nombre de este libro que tú dabas, pero las circunstancias no se dieron, ya no encontré yo el resent y mi hermano, si pudieras mencionar nuevamente este libro que tú recomendabas para tener un panorama también más amplio en cuanto a esta doctrina de los testigos de Jehová y cómo formular
todo un criterio para descubrir esto en donde ellos y nosotros tenemos diferencias, ¿no? Si pudieras mencionar este libro, mi hermano, ahora sí lo tendré la precaución de anotarlo, cambio. Hermano Sedmen, ahora sí me tomaste por sorpresa. Hay bastante literatura sobre los testigos de Jehová, hablando de sus métodos, hablando de las experiencias que han tenido. Antonio Carrera ha escrito un libro que se llama híjole, me tomaste aquí por sorpresa. Lo bueno que puedo editar los audios, ¿no? Antonio Carrera es un hombre desengañado, un español que fue testigo de Jehová. Hay otro que se llama Yo fui un testigo de Jehová, por César Vidal Manzanares. Yo fui un testigo de Jehová. César Vidal Manzanares, es bueno el libro. Un poco de doctrina, pero sobre todo los métodos de propaganda y la experiencia de él en el grupo. Y el hombre parece que es un erudito en griego, ¿no? Hay otro libro que yo lo tenía a la mano aquí, pero mis hijos me movieron los libros. No quiero mentirte el título, pero te lo voy a hacer llegar, hermano, por ahí en una nota, porque ese es uno de los mejores que he visto para exponer la doctrina de forma sistemática. Pero fíjate, Sedmen, que entre el profesor y yo vamos a escribir un buen libro para exponer la doctrina de ellos. Es bien interesante conocer lo que les enseñan a ellos, ¿no? Por ejemplo, volviendo al punto aquí, todo este barullo de manipular la oración modelo tiene que ver con que en 1914 no vino el Armagedón. Entonces han tratado de maquillar esta fecha. Esta fecha la tienen atorada los testigos de Jehová como un huesito de pollo, y todavía no han podido toser fuertemente para desecharla y decir nos equivocamos y punto. No es en 1914, no sucedió nada, ni es nada bíblico 1914, pero en este caso, y es muy curioso, que a causa de esa fecha se manipule la Biblia, porque es exactamente lo que están haciendo. La oración modelo se manipula, no se hacía la voluntad de Jehová en el tiempo de Jesús en el cielo. Se empezó a hacer hasta 1914. Era necesario manipular la Biblia para sostener esa fecha. Es curioso, ¿no?, que la fecha fallida de Russell tenga tal peso como para manipular las escrituras. Cambio. Si se les cae el profeta, se les cae el fundador. Hay una necesidad de fundador, de ser el fundador. Aunque no se habla mucho de Russell, pero sus doctrinas le siguen. Cambio. Hacer razonar y hacer pensar a un testigo de Jehová es trabajo pesado, trabajo duro, ya que él no puede pensar, no puede razonar, él solamente tiene que repetir lo que se le dice, que se le enseñó, y no tiene capacidad de pensamiento y razonamiento. Por ejemplo, los testigos de Jehová se han salido de ahí, esas son las experiencias que ellos ven. No hay capacidad de raciocinio, sino que uno tiene que sujetarse a lo que la organización le diga que tiene que decir, pensar y creer. El cambio. Sí, triste la condición, profesor, de los testigos de Jehová. Estoy seguro que hay muchas otras contradicciones en el librito que enseña realmente la Biblia. Voy a buscarlas, pero voy a hacer un video de cada una de ellas, ¿no? Para que los que empiezan a estudiar con los testigos de Jehová se den cuenta que los están engañando.